y voy a empezar a compartir. Muy bien, me dicen si ya está ahí el... Aún no. ¿No? Todavía no. Ok, Ah, ya. ya está. Ya. Muy bien, perfecto, muy bien. Pues el tema de hoy a tratar es el Santosha, pero obviamente, como todos los que nos visitan y saben de este grupo, pues lo vemos del estilo metafísico con la neurociencia. Le metemos pues el conocimiento de ancestral, por supuesto, pero también vemos lo relacionado con lo que es la neurociencia y obviamente metafísica, ¿no? Este tema, Santocha, es un tema que está siendo muy conocido dentro de la gran fraternidad universal por el maestro Constancio Gribaldo, pero también, obviamente, pues él ya inclusive hay un libro, pero a mí me gustó relacionar es parte de ese taller. Tal vez no completemos con el tiempo, a lo mejor lo vamos a dejar inconcluso porque esta sección o este tema que voy a desarrollar es parte de ese programa o de ese taller de Santosha, porque el taller de Santosha que maneja el maestro, pues tiene varios módulos, este es uno para que más o menos se vayan dando idea. Entonces el Santosha, y lo estamos manejando por medio de la neurociencia como cómo programar la mente para tener una felicidad consciente. Es decir, Santocha no solamente como las 8, como una de las partes de Patanjali, sino cómo le podemos hacer con la neurociencia y con la metafísica para programar tu mente para tener esa felicidad consciente. Y empezando con el tema, pues primero tenemos que saber, pues, qué es Santocha, porque mucha gente lo ve, lo escucha, pero muchas veces no lo sabe. Este Santocha, esta palabra Santocha es uno de los 5 niyamas del sistema yoga de Patanjali. Es decir, esto proviene de un sistema de yoga. Muchas veces hablamos de yoga y creemos que nada más son de hablar de posturas. No, yoga es la unión de ti mismo o ti misma con ese ser superior tuyo que está dentro con el ser superior que está afuera, ¿no? Esa es hacer esa unión. Pero dentro de esos 5 niyamas hay ese sistema de Patanjali, tiene, Santocha es uno de ellos. Y significa contentamiento, es decir, significa la aceptación y la serenidad precisamente de encontrar esa serenidad interior que conocemos o que buscamos, ¿sí? Eso es lo que necesitas, lo que quiere decir Santocha. Se refiere a la satisfacción y a la alegría que surge del presente, es decir, cambiar tu forma de pensar que con el solo hecho de ser y estar en este momento te conviertes en te conviertas en ese momento, lo conviertas en un momento de felicidad. Es decir, esos pequeños momentos de felicidad complementarios y se vive una vida feliz, ese sería el Santocha. Santocha, por eso también en la forma de los católicos o de la forma religiosa, perdón, se manejan santos, ¿verdad? Pues santos viene de Santocha, precisamente Santocha es esa persona que se convirtió en santo, se convirtió en una persona feliz, en una persona que es feliz, que está contenta, que está feliz siempre, ¿verdad? Entonces, eso de Santocha tampoco no quiere decir que nos resignemos a lo que pase y aceptarlo, sino es un reconocimiento consciente de las cosas que la vida te ofrece en cada momento. También dentro de Santocha es la gratitud, pero es la gratitud profunda por lo que ya existe, por lo que ya tienes. Y
enfocarnos a la gratitud de lo que tienes en lugar de enfocarte en lo que te falta, en las carencias. Siempre cuando pasa cualquier evento emocional, siempre nos referimos y tratamos de actuar de acuerdo a nuestras carencias, no a lo que tenemos. Y por eso siempre que actuamos con dentro de nuestras carencias, se convierte esa situación en algo más difícil de tratar. Pero el Santocha trata de que tú enfoques el presente y estés agradeciendo cada vez que pasa el tiempo, ¿no? Que está. Esto del Santocha es, primero tendríamos que definir sobre lo que es Santocha, y es agradece incluso por las cosas que te pasan y que no entiendes. Hay cosas no tan buenas que te pasan, que no entiendes, que te está doliendo, pero normalmente es por algo que te va a hacer bien. Y no lo notas hasta que pasa el tiempo. Puede ser una relación rota, un amor que se va, una persona que se va del planeta. Algo te está formando. Entonces eso es lo que es el Santocha, es estar atento a eso. También dentro del Santocha es esa paz interior, pero cultivándola. Es decir, tienes que empezar a cultivar con serenidad para que eso te proteja en tus desafíos. Es decir, fortalecer el espíritu de tal manera que cuando lleguen desafíos los aceptes tal como son y no como algo que te va a destruir tu vida, sino al contrario, que te va a hacer más fuerte. Por eso siempre esto de Santocha es estar buscando esa fuerza espiritual que te vas a ir forjando, precisamente cultivando con la serenidad del espíritu. Cuando cultivas eso, empiezas a mejorar y empiezas a fortalecer ese espíritu y que te va a ayudar precisamente en los desafíos, o sea, hacerle frente a eso. También otra de las cosas que te ayuda el Santocha es a la liberación del deseo, es decir, disminución del apego de las cosas, de las personas, del dinero. Es decir, Santocha te ayuda precisamente a que ese apego vaya disminuyendo. No quiere decir que ese apego desaparezca por completo, pero sí por lo menos que ese apego a las cosas vaya disminuyendo, porque precisamente por ese apego llegan mucha insatisfacción. Inclusive estás apegado tan a algo que cuando se te va quieres morir. Fíjense cuánta gente emocionalmente está pegada a alguien o a algo, y si se le va eso algo o ese alguien, la persona desaparece, quiere suicidarse, quiere tratar de buscar venganza, trata de hacer cosas negativas a su cuerpo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, el Santocha te ayuda a eso, a liberar el deseo. También te ayuda a aprender a vivir sin resistencia. Es decir, es a la no acción. Cuando digo no acción, es decir, es que si tú te resistes a lo que es, a lo que está pasando y te resistes, hay más dolor. Entre más resistas, más duele. Es mejor dejar fluir. Eso es lo que hace el Santocha. Te ayuda a empezar a aprender eso, a cómo vivir sin resistencias o sin resistirte. ¿Sí? También cuando ya está pasando esto de que dejas ir, vives sin resistencia, conviertes esa experiencia en maestría, recordando que cada vez que sucede una cosa, esa experiencia es una vivencia. Cada vez que sucede una cosa, es una vivencia. Pero esa vivencia, si no le metes sabiduría para que se convierta en experiencia, la conviertes, si no lo haces, sigues teniendo una vivencia. Es decir, cuando la vivencia
le metes conciencia, ¿sí? La haces una maestría, es decir, la haces experiencia y la haces tuya. Y esa vivencia, si esa vivencia no es bien trabajada, va a seguir apareciendo en tu vida cada vez y cada vez y cada vez, porque no has terminado de verlo conscientemente para que se convierta en una experiencia, y cuando se convierta en experiencia, lo conviertes en maestría. Ese es el acierto para que una persona llegue a convertirse en un maestro. En todas sus vivencias, convertirlas con conciencia en experiencia. Y también, obviamente, en sí, la palabra santocha, su esencia es el contentamiento, es decir, aceptar todo lo que sucede con una serenidad interior. Pero no se puede aceptar todo con esa serenidad interior si tu espíritu, si tu ser no está lo suficientemente fuerte. Y esto es lo que vamos a aprender hoy. ¿Cómo podemos hacer que tu ser interno vaya fortaleciendo, ese cuerpo emocional se vaya fortaleciendo de tal manera que el santocha viva en tu vida? ¿Sí? Como les decía, este es parte de un taller que obviamente se hace con música y se hace con terapia, se hace con muchas cosas, y ahorita nada más vamos a estar intercambiando palabras, pero vamos a tratar de hacerlo lo más parecido al taller. Tal vez no terminemos en el tiempo, pero lo que alcancemos, pues eso veremos, ¿sale? Entonces, para el santosha, para empezar a fortalecer ese campo, tenemos que irnos a la mente. Y tenemos que entender que la mente es el campo de programación. La neurociencia te dice que la mente es la que te puede ayudar a fortalecer tus emociones, tu cuerpo físico y tu cuerpo mental, obviamente. Entonces, basándonos en eso, como la mente, como parte del campo de programación, tenemos que empezar a hacer algo. Santocha es la reprogramación natural hacia la felicidad estable. Pero como es la reprogramación natural, nosotros tenemos que enfocarnos en esa reprogramación. ¿Cómo podemos hacer esa reprogramación? Olvidando y las cosas que nos están llegando, analizarlas y como las habíamos visto, observarlas de fuera como si no te pasaran a ti. Es decir, como si pasaran a alguien más. Y tú ahí no vas a juzgar ni a prejuzgar, sino solamente observar. ¿Y qué harías tú en esa situación? Aunque seas tú misma o tú mismo, ¿sí? Entonces, tenemos que ver que es una reprogramación natural. Pero por eso, esta noche vamos a guiarnos en ese camino de reprogramar la mente hacia la felicidad consciente. Porque una vez, ¿saben? Ha habido veces que me han dicho personas, antes era feliz y no me había dado cuenta. Antes era feliz y no lo sabía. Bueno, pues ahora Santocha o esta plática de Santocha, queremos hacer consciente el presente y reconocer la felicidad consciente, para que no digas, era feliz y no me había dado cuenta. Ahora vas a decir, soy feliz, era feliz, ahora soy feliz y seguiré siendo feliz. Esa es lo que vamos a tratar de hacer hoy. Primero, tenemos que entender que la felicidad no depende de nada externo. Si tú estás pensando que esa felicidad se la das a algo por fuera, ya desde ahí estamos fritos. ¿Por qué? Porque esa cosa que le estás dando o a esa persona o puede ser un animal, una persona, una cosa, es más, hasta puede ser, fíjense, una carrera, una ilusión. Puedes fincar tu alegría en eso. Cuando termine mi carrera, voy a ser feliz. O cuando tenga ese carro 2027 o 2030, voy a ser feliz.
o cuando tengo $1,000,000 en el banco voy a ser feliz. Entonces, cuando la felicidad depende de algo externo, ya desde ahí estás perdiendo la batalla. Tienes que empezar que tu estado vibracional con el alma sea exactamente lo que andes buscando, buscar la felicidad dentro de ti, ¿sí? Es decir, buscar ese estado de vibracional de tu alma en una, en una, en una forma de ser feliz. Es decir, sabes que con una sonrisa puedes cambiar el entorno de todo el lugar, puedes cambiarlo. Y, y como todos saben, pongan mucha atención en una música que espero que se escuche, ¿sí? Vamos a verlo, ¿sale? A ver si se escucha. Aún no. Con una sonrisa puedo Ok. todas esas cosas que no se ven. Con una sonrisa compro la soledad del que marcha solo por el camino. Con una sonrisa puedo comprar la mirada dura de mi enemigo. Con una sonrisa compro el dolor de aquel que dejó en la tierra su corazón. Hijo. Es decir, con una sola sonrisa que esboces, con una sola sonrisa puede cambiar tu entorno. Así de fácil, así de sencillo. Puedes tú cambiar con una sonrisa el entorno. Esa persona que viene enojada contigo, esa persona que viene a enfrentarte, esa persona, con eso puedes cambiar. Es decir, también con cada pensamiento positivo crea esa red neuronal en tu cerebro. Es decir, cada emoción refuerza o debilita lo que tú estás buscando. Es decir, cada pensamiento positivo crea una red neuronal en tu cerebro. Cada emoción la refuerza o la debilita. Es decir, la neurociencia te dice que esas emociones pequeñas, esos pensamientos positivos constantes, te van a hacer cambiar tu mente. Y cuando cambias tu mente, cambia tu entorno, porque estás cambiando tú. ¿Sí? También la mente, obviamente, la número 3, Santocha, con sus herramientas, te interrumpe esos patrones de queja y ansiedad. Una de las cosas que tenemos que eliminar de nuestro vocabulario es la queja. Siempre el estar quejando disminuye tu campo electromagnético alrededor tuyo. Cada queja, cada vez que estés con ansiedad, lo único que estás generando a tu alrededor que ese campo electromagnético disminuya. Nosotros tenemos un campo electromagnético que se llama campo áurico y está alrededor de tus brazos. Si extiendes tus brazos, hasta ahí llega. Ese campo puede crecer cuando tus pensamientos, cuando tu red neuronal constante es positiva, puede seguir, ¿sí? Y para reemplazar eso, siempre en lugar de queja, un agradecimiento. Y en cada ansiedad, en cada situación que te genera ansiedad, que te genere seguridad. Siempre cambia ansiedad por seguridad y queja por aceptación o por agradecimiento. Siempre cuando aceptas y das gracias por ello, siempre va a ser algo muy positivo para tu mente. Acuérdate que estamos formando esa red neuronal. Con el Santocha nos ayuda a reprogramar la mente. Es decir, nos enseña precisamente al cerebro a pensar en un lenguaje de armonía. Es decir, cada vez que tú te dirijas hacia una persona, es como si te estuvieras dirigiendo al ser más importante del planeta, que eres tú misma, tú mismo. Es decir,
Cuando tú empiezas a reprogramar la mente, a enseñarle al cerebro que tienes que pensar en lenguaje de armonía, es hablar como si estuvieras hablando contigo misma o contigo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que tú, como persona, te debes de agradar a ti misma, a ti mismo. Y si no, pues ahí es otro problema que tenemos que tratar, sería totalmente diferente. Es decir, te tienes que programar para ser feliz. Te tienes que programar para vivir feliz. Y para vivir feliz y para programar en vivir feliz es estar viviendo aquí y ahora, pero precisamente aceptando y agradeciendo siempre. ¿Sí? Es decir, todo depende de cómo quieres cambiar tu ambiente. Es decir, todo depende de ti. ¿Sí? Todo cambia si tú cambias. Casi eso es una cosa muy trillada, que si tú cambias, cambia, pero con el solo hecho de estar pensando en positivo, cambias. Y vamos a escuchar. Se corta mucho. Y camina. A ver. No se escucha bien. ¿Se escucha bien? No se corta mucho. Se corta mucho. Sí, no se escucha. Es que lo que pasa es que hay mucho ruido por aquí. Bueno, entonces, si en ti está cambiar el ambiente, analízate. Cuando tú llegas a un lugar, ¿qué pasa? Se quedan callados, hay alegría, hay luz. ¿Qué es lo que sucede? Observa. Observa cuando tú llegas a tu lugar de trabajo, a una fiesta, a una reunión. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa en el ambiente? ¿Cómo lo sientes? Esa es una forma de estar viviendo el presente, pero todo depende de ti. Si tú llegas a una fiesta con la cara dura, enojado o enojada, pues obviamente vas a sentir que todo el ambiente está así. Pero si tú llegas con una cara, con un ambiente, con una cara de felicidad, obsérvate. Y no me crean, hagan la prueba. También vamos a ver el Santosha desde la neurociencia. Cuando dice la neurociencia que cuando la gratitud aumenta, la serotonina y la dopamina aumentan. Sí, la serotonina y dopamina son esas hormonas que te ayudan, esos químicos que te ayudan a cambiar tu ambiente interno, ¿sí? Y generalmente todo eso, la orden la genera la pineal, la glándula divina. La aceptación reduce el cortisol y reactiva las emociones positivas. O sea, cuando tú aceptas, el estrés baja. Así de sencillo. Cuando tú aceptas una situación, nomás con el solo hecho de aceptarla, se quita el estrés, reduce el cortisol. Porque recuerden que el cortisol es el que genera el estrés. También el cerebro te dice, cuando aplicamos esa técnica del Santosha, el cerebro se organiza en coherencia con la paz interior. Es decir, cuando tú empiezas a trabajar en ti mismo, el cerebro observa que tú estás en paz y el cerebro se empieza a reorganizar de tal manera que da órdenes a todo el cuerpo para que estemos en una paz interior, siempre y cuando tú conscientemente lo pidas precisamente al cerebro, ¿no? Reprogramar la mente
es enseñar al cerebro a pensar en un lenguaje de armonía, paz y felicidad. ¿Cómo es esto de reprogramar la mente? Pues reprogramándola en que todo lo que sucede es por algo. Todo. Aquí no hay conjeturas, no hay casualidades. Aquí todo sucede por algo. Todo. Todo lo que te pasa actualmente es porque tú así lo has decidido. Y como siempre digo, si ahorita en estos momentos no te gusta como estás actualmente, pues entonces tienes que cambiar algo hoy para que tu futuro cambie. Es así de sencillo, así de fácil, ¿no? Por eso es la reprogramación de la mente. También cuando reprogramas la mente es enseñar al cerebro un idioma nuevo, idioma energético, de estar siempre activo, ¿sí? Y hay, obviamente aquí empiezan más dinámicas, pero pues las tenemos que brincar porque pues no se, ni se está escuchando bien y por eso pues no, ni lo escuchan bien. Entonces, le seguimos. Santocha, desde la neurociencia también te dice que es ese idioma, la frecuencia del equilibrio y la gratitud y la paz. Es decir, siempre estar pensando en la gratitud y en la paz. Santocha es una invitación a transformar nuestra relación con la vida. Es decir, si en estos momentos siempre has dicho, es que la vida me ha maltratado, es que siempre me ha pasado y siempre yo, siendo siempre la víctima de la película, Santocha te empieza, bueno, ahorita con Santocha es empezar a reprogramar tu mente a que no vienes a ser víctima. Porque siempre, como les decía recién, actuamos desde la carencia. Como actuamos desde la carencia y no a la inmensa fortuna que nos puede ser la vida misma, siempre hablamos sobre la carencia y desde ahí actuamos, ¿sí? En lugar de la prosperidad, la abundancia. Empieza a cambiar, sí, porque Santocha es una invitación a transformar esa relación en tu vida. Santocha te dice que tienes tú toda la elección consciente de elegir estar triste o estar feliz. Es decir, tú estás consciente en elegir conscientemente ser feliz o ser infeliz. Tú lo decides. Eso es lo que es Santocha. Y también, obviamente, Santocha es una fuente para abrirnos a la puerta para vivir feliz, en armonía y en paz. Santocha es el trabajo, y estamos viéndolo ahorita desde la neurociencia, claro. Y esto reside siempre en el corazón del ser, en el presente. Imaginen ahorita, ¿cuánta gente está levantándose? No se despertó. Más de 2 millones de personas no despertaron hoy. Y más de 4 millones están tristes porque esas se fueron. Entonces, si ustedes están vivos aquí y ahora, con eso, con el solo hecho ese de estar vivos, de estar en la vida, tenemos el mejor pretexto para ser feliz. Entonces, Santocha, desde la dimensión de metafísica, ya viéndolo después, Santocha es una frecuencia en que el alma se reconoce completa, que no le falta nada ni nadie, que uno solito puede abarcar todo, no necesitamos que ni la media naranja ni la media nada, uno solo, dice la metafísica, que el Santocha con la frecuencia que el alma se reconoce como ser completo. Es la comprensión que nada externo va a darnos la felicidad que el alma ya posee. Es decir, todo ya lo tenemos, no lo necesitamos más. Patanjali enseña que la paz interior es el fruto de autoconocimiento. Es decir, entre más te conozcas, más paz interior vas a tener. Y la paz interna no viene del control externo. Si a ti te gusta controlar todo, sentirte que manejas todo, perdóname, pero la paz interior no va a llegar. Así es que hay que tener cuidado. Y obviamente
También la metafísica te dice que toda resistencia genera disonancia vibratoria. Es decir, mientras más te resistas, más dolor vas a tener. Para todo. Así es que déjense ir flojito y cooperando, decía mi compañera la Paticha. Toda aceptación genera coherencia. Es decir, no hay tiempo para odiar a nadie. No hay tiempo para estar peleado. Hay gente, conozco familias hermanos que tienen 20 años que no se hablan. Es más, ya ni se acuerdan porque ya no se hablan, pero no se hablan. Ya no es tiempo de estar odiando. Ya no hay. Santocha te enseña que no es tiempo para odiar. Es tiempo para vivir. Toda aceptación, acuérdense, genera coherencia. Lo que resistes, persiste. Lo que aceptas, se transforma. Es decir, entre más te resistas, más lo vas a tener, más dolor vas a tener. Pero si lo aceptas, se va a transformar. Eso es algo real. Obviamente dentro de la metafísica Santocha abarca pues mucho más esto de la dimensión de metafísica. Cuando eliges aceptar, el campo energético se alinea con tu alma. Esa es una realidad que la metafísica te dice. Cuando tú lo aceptas, todo tu campo energético se alinea. El verdadero bienestar surge cuando la aceptación es consciente. Óiganlo bien. Mucha gente dice, está bien, lo acepto, pero si no lo aceptas conscientemente, es decir, si lo aceptas porque te están obligando, si lo aceptas porque es lo mejor para ti, si lo aceptas por conveniencia, no lo estás aceptando conscientemente. Eso no va a transformar tu vida. Eso es una realidad en el presente. Cuando hay paz interior, el cuerpo vibra en coherencia con la vida. Las cosas te empiezan a resultar más fácil, la vida se te facilita más. Pero si estás resistiéndote, a lo mejor no dejas entrar las cosas que la vida tiene para ti. Otra es que las emociones bloquean los canales energéticos cuando son negativas. Es decir, cuando esas emociones te mueven, no te dan paz, bloquean los canales energéticos. Es decir, las emociones dejan de bloquear los canales energéticos cuando vibran y se elevan naturalmente, cuando vibran en una vibración alta. Las emociones, acuérdense, ya hemos hablado esto de lo que decía Hawkins en la cuestión de la energía vibratoria. La vibración aumenta cuando son cosas que te dan felicidad y la energía baja cuando son emociones que te molestan, el enojo, la envidia, coraje, etcétera, etcétera. Esas son las que te mueven. Entonces esa vibración, si esas emociones van a bloquear, cuando son negativas, te bloquean esos canales energéticos. La felicidad no es que andes buscándola, sino hay que sintonizarnos para saber sentir esa felicidad. Y no escuchar a esa gente que dice, era feliz y no lo sabía. Bueno, pues ahora sé feliz sintonizando esa felicidad, pero en ti. Reprogramar la mente hacia la felicidad es alinear el pensamiento, la emoción y la energía en el ser y ser especial, ¿sí? Es decir, cuando tú programas tu mente hacia la felicidad, estás alineando los pensamientos, las emociones y las energías con el ser interno, con ese ser, con el ser supremo que tú eres. Ese ser divino que está en ti se alinea con el ser supremo que está ahí arriba. Cuando reprogramas la mente hacia la felicidad, alineas precisamente ese ser interno con el ser superior. Y basándonos en esto, tenemos que entender que el Santosha no es resignación, no es decir, ya ni modo, ya pasó. No, eso no es Santosha. Santosha es aceptar
las cosas conscientemente, que son cosas que te pueden cambiar tu vida, que pueden cambiar todo el rumbo de tu vida. Si hay una decisión importante en tu vida, observen, analicen. Hay, hay acciones claves que hicieron que tu vida esté en este momento tal cual estás. Y si ahorita, en este momento, no te gusta como estás, necesitas cambiar algo hoy para que cambie ese futuro. Pero la santocha no es resignarse y decir, ni modo, tengo que aceptarlo, ya me tocó ser el que pagó los platos rotos, ni modo. No, no, esa no es santocha. Santocha es la aceptación consciente, ¿sí? Y basándonos en eso, tenemos que entender que el dolor es inevitable. El dolor va a suceder. No quiere decir que porque estés practicando el santocha no te va a doler nada, no te vas a enfermar nunca, no te va a pasar algo, no, nunca te va a doler. No, sí hay dolor. Se va alguien del planeta, un ser querido, va a haber dolor y mucho. Eso no lo puedes evitar, pero el sufrimiento sí es opcional. Es decir, si ahorita yo les cuento un chiste y se ríen, les vuelvo a contar ese mismo chiste, se van a reír menos. Les cuento por tercera vez ese chiste, se van a reír menos. Es más, ya nadie se ríe. Pero ¿por qué con el dolor, cada vez que recuerdo la herida, me vuelve a sangrar y me vuelve a doler? Porque tú lo estás aceptando, porque el sufrimiento es opcional. Es igual, como si te cuento un chiste y te ríes, te pasa algo y es doloroso, pero ¿por qué lo quieres seguir repitiendo? Es más, hay gente hasta que pone canciones para seguir doliendo en el alma todavía. A ver, es que este ya se fue, o es que este me traicionó, o este, etc. Sigues maltratándote porque sigues tratando de seguir sufriendo. Esa es la realidad del santocha. Olvidarse que el sufrimiento, que el dolor, recordar que el dolor es inevitable y que el sufrimiento es opcional. Que tú decides si sufres o no. Así de sencillo, esto es santocha. Tenemos que entender que santocha versus resignación es diferente, ya lo vimos. Es crucial distinguir que santocha de la resignación pasiva, es decir, eso de que ya me tocó, pues ya ni modo, que tengo que pagar esto porque algo lo debía, o hay algo muy nuevo que andan diciendo, es que mis ancestros lo tenían y tengo que quitarlo de mis ancestros y que no sé qué, y ni modo, me tocó ser la oveja negra de la familia, etcétera, etcétera. Eso es resignación pasiva, eso no es santocha. Tenemos que, mientras la resignación implica rendirse sin acción, santocha es aceptarlo activa y conscientemente para abrir esa puerta de paz y movernos, tomar acción. ¿Sí me explico? La resignación es rendirse sin acción, pero santocha es la aceptación activa y consciente, ¿sí? Que abre esa puerta a la paz y a la acción. Resignación implica pasividad, sentirse impotente, falta de energía. Resignación a la desesperanza, no hay nada que pueda hacer. En cambio, santocha implica aceptación en el momento presente, pero con la posibilidad de una acción consciente y creativa. Ya te dejó la persona esa, ¿ahora qué vas a hacer? Ya se fue ese ser querido, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Lo vas a honrar viviendo con paz? ¿O esa persona ya te dejó y te vas a tirar de un puente? ¿O lo vas a decir, gracias por haberme enseñado lo que me enseñaste, adelante? ¿Qué es lo que tú decides? Santocha es, acepto esto y desde aquí elijo cómo avanzar. Miren, con esto ya se nos termina el tiempo. Dejo de compartir y voy a parar